Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy. Vamos a hablar de educación. ¿Cómo está la esperanza de vida en el mundo? ¿Qué cambios son ahora mismo fundamentales para mejorar una área que en algunos países de la Tierra donde se emprendieron proyectos de verdadero desarrollo fue el vehículo de transformación? Y así podemos mencionar a Singapur, a Taiwán, a Corea del Sur, el mismo Japón después de los acontecimientos de Hiroshima y Nagasaki encontró en la educación un vínculo para su futuro maravilloso. Y así, si lo queremos traer a nuestras latitudes, los ejemplos más fieles de una verdadera educación en beneficio de un país es Costa Rica. Doctor Carlos Héctor Sabillón, ¿qué tal está? Placer. Gusto Muy bueno. saludarlo. ¿Qué tal Igualmente. todo? Muy bien, gracias a Dios. Sigue con esas buenas enseñanzas, a pesar de que ella es una persona jubilada, para las nuevas generaciones. No, sí, seguimos involucrados, ya no damos clase propiamente, pero siempre estoy involucrado con la Federación de Escuelas Privadas, con la FENIEP, y desde allí pues tenemos alguna incidencia en los procesos tanto administrativos como legales y académicos también, porque lo que usted acaba de decir, todos los países que se han desarrollado o que están en vías de desarrollo efectivo son los que le han apostado a la educación. Todos los países europeos, y el mejor ejemplo, yo siempre lo pongo, es el caso de la cultura judía. ¿Por qué ha sobrevivido por milenios? Porque en la familia ha estado la educación como el valor fundamental. Y en Honduras, cuando la familia hondureña adopte como el factor fundamental para sus miembros, para sus hijos, la educación, que no haya otro distractor. Entonces vamos a ver a unos padres de familia comprometidos con la educación de sus hijos, y entonces cuando esa familia logre que sus integrantes tengan un buen nivel educativo, entonces la sociedad hondureña va a lograr ese anhelo. Pero mientras como sociedad no exijamos a nuestros gobiernos y a nuestros políticos que realmente le pongan atención a la educación, vamos a seguir como hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto a los hondureños? Bueno, Y sobre todo, doctor Sabillón, cuando revisamos de que ahora que vamos a entrar a plena actividad política ya a partir del 30 de agosto, en septiembre, es luz verde por los próximos días de actividad política, ahí va a estar ese componente. claro. En 2 meses y medio van a resolver los conflictos de décadas, pero cuando se llega al ejercicio de la administración pública, como que la fórmula se pierde. Es que mire, todos los que hemos tenido de presidentes han dicho que si debo dejar una herencia a mi pueblo va a ser mejor educación, y ninguno lo ha hecho, ¿verdad? Pero es que hay varios elementos en esto, Chendo, y es primero, la situación del sistema educativo hondureño es tan compleja y está tan mal que eso no se puede resolver en un año, en 2 años o en un periodo de gobierno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los que han estado en los cargos, tanto a nivel de presidencia, de diputados, de alcaldes y todo, no han enfocado realmente la verdadera solución para el problema educativo. Estamos con las estadísticas que de cobertura, que de repitencia, que de deserción y toda la cosa, pero no nos estamos centrando en el punto fundamental, que es la calidad del servicio educativo que le estamos dando a nuestra población. Nuestro padre de familia, en su mayoría, se conforma con que su hijo vaya a la escuela, pero no se pregunta si este hijo o esta hija que está yendo a la escuela realmente está siendo preparada o está siendo formada para la vida.
no para pasar con 60 o 70%, sino que es para la vida, porque la educación de calidad es aquella que nos prepara para la vida. Y uno de los indicadores para si nos está preparando para la vida son los valores. ¿Qué valores está inculcando la familia, el hogar en sus hijos? Y lamentablemente, y lo vivimos a diario. Hay una desconexión, doctor. Hay una desconexión. Aquí más bien lo que están prevaleciendo son los antivalores, ¿verdad? Estamos premiando al incapaz, al irresponsable, y estamos castigando al que efectivamente, vaya, por ejemplo, con esto de los desfiles, que es un tema que ya se va a venir. Las autoridades educativas obligando a las escuelas a que desfilen. ¿Y es que acaso participar en un desfile es una muestra real de patriotismo o de civismo? Para mí no. Una pésima asociación que históricamente se ha hecho, doctor Carlos Héctor Savillón, de decirles incluso que si se va al desfile, cuando no debería ser de esa forma, les van a dar cierto puntaje. Un puntaje en la calificación. Error. Error. Porque, y esa práctica sigue. Sigue. Y no de ahora, sino que pasó hace una década. Y es que ahorita lo estamos viendo. Yo recibo de los afiliados que tengo a nivel nacional, de directores municipales y distritales, ordenándole a los centros educativos que tienen que desfilar. ¿Y quién es el que está mandando esta orden? ¿Es la autoridad central o estamos hablando a nivel de mandos intermedios? Mandos intermedios. Porque incluso hay un reglamento que fue aprobado en el gobierno pasado, un reglamento de los desfiles. Pues un acuerdo ministerial que promulgó el exministro Arnaldo Hueso, y en ese reglamento dice que el centro educativo, para poder participar en un desfile, debe inscribirse. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no quiero participar, no me inscribo y punto, ¿va? Pero hay directores municipales amenazando a los centros educativos privados, a los privados, que si no van al desfile van a ser sancionados. ¿Y eso, Chendo, ¿qué tiene más mérito? Un estudiante irresponsable que no va a clase, pero en el desfile participa y se asolea y toda la cosa. Pero es un mal estudiante, ¿va? Pero aquel que se quema las pestañas todas las noches estudiando, siendo responsable y todo ahora lo eso, quieren sancionar porque no quiere desfilar. Y la otra cosa, ¿cuántos centros educativos hay en el Distrito Central? Más de 300 entre públicos y privados. Si todos esos estudiantes desfilaran, ¿cabría en el Estadio Nacional? No. Bueno, sí, creo que con unos 50 colegios, que ha sido el número establecido, entre 50 y 70, ahí están los rangos promedios de desfile. Arrancamos a las 6 de la mañana. Y han existido algunas celebraciones de festividades de la patria que son las 7 de la noche y se siguen en el estadio. Todavía, si desfilan todos, esto sería una locura. Entonces aquí viene el otro punto, ¿va? Estamos enfocándonos en una actividad que para mí es show, ¿va? Es pan y circo, como decían los romanos, ¿va? ¿Por qué no hablamos del mes de la patria, festividades del mes de la patria? ¿Por qué no pensamos en otras formas de celebrarlo y no necesariamente a través de desfiles? Hay mucha política. Metida ahora exactamente, mismo. Exactamente. Mire, y ese es el otro gran problema de nuestro sistema educativo, la politización. Con el gobierno que sea. Si usted se va ahorita y averigua, todos los directores municipales, distritales, departamentales, todos son del partido de gobierno. Todos. Si iba en el gobierno pasado, la misma historia. Y en el anterior, la misma historia. O sea que los concursos al final terminan siendo un maquillaje. Los manipulan, son manipulados completamente. Vimos en este concurso pasado maestros que ocuparon el primer lugar, que terminaron demandando porque no les dieron las plazas que supuestamente... Están las famosas ternas y el reglamento de someterse a un concurso establece que de los 3 puede seleccionar no necesariamente al 1, puede ser el 2 o el 3. No. ¿No se ha cumplido eso? No, y es que, vaya, usted y yo participamos en un concurso. Si usted ocupa el primer lugar, usted tiene la primera opción. Y le dicen, mire, Chendo, en tal escuela de tal lugar está una plaza disponible. Entonces le corresponde a usted y usted decide, no me gusta, no, ahí no puedo ir.
Entonces yo ocupé el segundo lugar, entonces me corresponde a mí. Pero ¿qué es lo que hacen? El que ocupó el décimo, undécimo, decimoquinto lugar, aquel es el que nombran. O sea, Y eso ha pasado. buscan el color siempre. Buscan el Práctica color. que no se ha resuelto. No se ha resuelto, no se ha resuelto. ¿Y qué van a hacer como organizaciones privadas? Porque me dije que siempre los asesora, que siempre Bueno, tienen pero algún grado de contacto con ellos. Estamos hablando que este tipo de prácticas es a nivel público. A nivel público. Pero sí, ese es un punto que le debemos aclarar. No tiene nada que ver con lo privado, donde ha estado el doctor Carlos Héctor Savillón por año. Pero sí el tema 15 de septiembre, que lo hemos abordado, involucra a las organizaciones educativas privadas. Si esta presión sigue, ¿cuál es la sugerencia de un maestro con experiencia? No, en el caso mío vámonos a lo que dice la ley. Si la ley a mí no me obliga a participar, no hay ninguna ley que diga que es obligatorio hacerlo. Y no es falta de patriotismo. Quiero aclarar eso. ¿Va? Sí, porque ahora eso va a ser lo común. Sí, aquí no están desfilando porque están en contra. Porque están en contra del gobierno y todo. Y no es eso. ¿Va? Simplemente hay, para participar en un desfile hay que perder mucho tiempo, invertir o perder, y hay que meter plata, porque exigen que una banda, que las palillonas, y todo eso es plata que al padre de familia tiene que meter dinero para que su hija o su hijo pueda participar. Bueno, y debemos decir que aunque no invierta, me refiero a una en un atuendo, en una vestimenta, en formar parte de un cuadro de danzas, una banda de guerra, una banda marcial, etcétera, etcétera, calistenias y cuadro de figuras, que es muy común. Aunque sea en un desfile normal, los pelotones que se integren siempre gasta el padre de familia, porque habrá que movilizarlo en un día que normalmente es feriado, habrá que gastar de pronto hasta en el agua. Todo, el centro educativo privado los manda. Y que conste que esto no es que estamos en contra, que no vayan a decir que es antipatriótico lo que se está planteando. Es un asunto que debe ser tomado como voluntad. Si mi colegio quiere desfilar y ese es el punto respaldado por los docentes y las asociaciones de padres de familia, y ahora que los muchachos también deseen, pues entonces ahí sí, pero que no se genere la manipulación. La manipulación y la presión y toda esa cuestión, ¿verdad? Eso es lo que yo cuestiono. Y el otro punto que tenemos en el sistema educativo, mire, se habla de la repitencia, se habla de la deserción, que más de 1 millón de jóvenes y niños están fuera del sistema, pero hay un punto toral en esto. La Ley Fundamental de Educación, que está vigente desde el 2012, establece que la educación es un derecho y es una obligación de todo ciudadano. Es decir, yo estoy obligado a mandar a ir a la escuela, y no es que el niño dice, no, yo no quiero, no, está obligado a ir. Y el padre de familia está obligado a mandar a su hijo a la escuela. Pero ¿cuál es el problema? Que la autoridad nuestra, la autoridad municipal, por ejemplo, no obliga al padre de familia a mandar a sus hijos a la escuela. Por eso yo cuento esta anécdota. Hace unos 3 años, en el mes de febrero, yo iba para Santa Bárbara, iba sintonizando emisoras en el carro y escuché una emisora de Jesús de Otoro. Y en esa emisora dice, la municipalidad de San Isidro, Intibucá, le recuerda a los padres de familia que estamos en periodo de matrícula y que es obligatorio que sus hijos sean matriculados en la escuela. Así que existamos a los padres de familia que vayan a matricular a sus hijos. Si las 298... Es un buen mensaje este. Claro, son 298 alcaldías en el país. Si todas hicieran eso y obligaran a los padres de familia a mandar a sus hijos, no tendríamos ese 1 millón que se dice que tenemos fuera del sistema. Se ha hablado de muchas ideas alrededor de recuperar el número de asistencia en las aulas. Primero, lo parvular y lo escolar. Se habla que, bueno, usted ya lo ha adelantado, efectivamente aproximadamente 1 millón de jóvenes, de niños desertaron o no han llegado a recibir el pan del saber. Pero ¿qué de las ideas? Como por ejemplo, merienda escolar, si va a la escuela,
pero que vaya permanente, irlo regulando, no solo que vaya el día que la dan. Pero fíjese que eso ha demostrado ser muy positivo. Bonos, sí. Los bonos que son asistencia social e inversión, el gobierno lo considera como inversión, no el actual, de siempre. El bono se le da solo si confirman Carlos Héctor Savillón, a manera de ejemplo, tiene 2 hijos en edad escolar, porque ahora la estadística ahí está, si uno la puede chequear. Si no envía a sus hijos a la escuela, no hay bono. No hay bono. Y no es asunto de color, es asunto de conciencia. Pero en otros países ese papá es sancionado. La ley en España, por ejemplo, es obligatorio y el padre que no mande a su hijo a la escuela es castigado. Hay una sanción por ello. En Honduras la ley lo dice que es obligatorio. Entonces, ¿por qué que el niño no quiere ir a la escuela? Pues levántese de la cama y vaya para la escuela. Y el papá que no lo mande, pues la autoridad, señor, ¿y usted por qué no manda a su hijo a la escuela? Lo dice la ley. Y puede ser un buen mecanismo que funcione y ayude a rescatar estos números que después de la pandemia son muy dolorosos para el sistema educativo. Hablamos de eso, doctor, ¿le parece? Claro. Después de la pausa. Seguimos esta noche aquí en el banquillo con el doctor Carlos Héctor Savillón, hablando de los grandes retos que tiene la educación nacional. Ahora que viene la actividad política, es casi seguro que va a ser uno de los temas a abordar. ¿Cómo iniciar? Porque desgraciadamente el problema de nosotros con los políticos es que si la actual administración de Xiomara Castro hizo algo bueno, salvo una continuidad del mismo partido, se van a continuar con algunas iniciativas. Pero si es lo contrario, la visión es que no sirve nada. No, y ese es el error que hemos cometido con todos los gobiernos, con cosas, buenas ideas que el siguiente gobierno las abandona por pura politiquería. Por ejemplo, yo lo reconozco y lo he dicho y lo mantengo. Este gobierno, algo bueno que ha hecho es que ha iniciado ese proceso de recuperación de las aulas, de los edificios escolares. Inversión en infraestructura. Inversión en infraestructura, y eso hay que reconocerlo y hay que felicitarlo. Pero lamentablemente muchas medidas políticas anteriores no se cambiaron. Por ejemplo, ¿qué medidas políticas del pasado deberían haberse modificado o hacer una nueva? Mire, no se le ha apuntado a la calidad educativa. No se ha buscado que el estudiante nuestro tenga un mayor rendimiento. Y la otra cosa que no se ha hecho es la capacitación docente. Aunque en este punto, tal vez alguien dirá, bueno, pero si el docente salió graduado de una universidad con una licenciatura y todo, ¿por qué se le tiene que estar dando capacitación? Es necesaria, usted lo sabe muy bien, uno sale de la universidad con pincelazos, pero es hasta en la práctica cuando usted realmente va. Trabajo de campo. Ya, trabajo de campo, ahí es donde adquiere experiencia y todo. Entonces yo creo que esa parte no se le dio continuidad y no de este gobierno, del anterior tampoco. El programa de la merienda escolar es algo muy positivo, sobre todo en áreas marginales y en áreas rurales, y este gobierno sí le ha, lamentablemente, la merienda escolar llega tardía, no llega a tiempo, y está demostrado que los niños van a la escuela muchas veces por la merienda. Ya no le llamemos merienda, llamémosle el almuerzo escolar, ¿verdad? Entonces, en ese punto, el gobierno debió darle más énfasis, más recursos para lograr, si queremos que los niños que están fuera del sistema regresen a la escuela, esta es una forma de hacerlo. Luego, toda la vida están hablando que lo digital, que la conectividad, que no sé qué y que no sé cuánto. Pero yo... ¿Y cómo estamos en esa área? Porque ese es el gran proceso de transformación del mundo. Sí, pero estamos muy mal. ¿Por qué? Involucra el tema de la capacitación, sí, obvio, sumado a inversión estatal y casi que inversión del padre de familia. Sí, pero mire, Chendo, aún aquí en Tegucigalpa tenemos problemas de señal de internet, no digamos allá afuera. Es terrible.
lugares de Tegucigalpa donde usted se queda allí pegada a la computadora porque no tiene manera de enviar un correo ni nada. Uno. Segundo, necesita equipamiento, pero el equipamiento a los 1, 2, 3 años ya está obsoleto, tiene que cambiarlo. Capacitación de los docentes en el área, pero ¿cómo le va a dar computadoras a usted en una escuela donde no tienen electricidad o donde no tienen agua potable o donde no tienen maestro? Imagínese usted que hay lugares en Honduras que a estas alturas del año lectivo, ya en agosto, y todavía no les han nombrado maestro. Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese punto? Nada. Y la otra. Y si lo nombran por esa circunstancia, caemos al tema inicial político, capaz y que los va a ir a promediar Pues y pasan al siguiente grado sin problema. Que ese es el otro punto. Según el Ministerio de Educación, aquella vieja disciplina que cuando nosotros estábamos en la escuela y en el colegio, si usted no se matriculaba en enero, usted no podía ingresar a la escuela en febrero. Tenía que estar matriculado. Pero ahora, usted se matricula en febrero, se fue emigrado, regresa en julio, lo tengo que recibir y le tengo que hacer un plan remedial para ponerlo al mismo ritmo de los que se quedaron. ¿Qué calidad de aprendizajes ha tenido este muchachito? ¿Con qué calidad de aprendizaje va a terminar su año lectivo? El otro punto que se presentó como procesos de cambio que de repente no se terminan asimilando aquí es, y nosotros creo que aquí todos nos educamos bajo el sistema de mando del docente en la escuela. Que ese es el otro tema, ¿verdad? Mando del docente en la escuela. La pérdida de autoridad. Esa pérdida de autoridad, esa ausencia de valores es fatal para la formación del ciudadano, porque un docente no pueda ni siquiera insinuar algo porque la amenaza va. No, y es que esa es una de las... Bueno, ahorita salió, creo que el COPEN dio el dato, más de 40, no sé, más de 40,000, no sé qué, que en muchos lugares los docentes más de 300 casos creo que, de docentes que han solicitado traslado porque su vida peligra en la escuela donde trabaja. Y hay otro detalle, ¿verdad? Y todo esto viene por pretender poner orden. Por pretender poner orden. Por eso es que yo les digo a los colegas ahorita, mire, gracias a Dios que yo ya me jubilé. Porque el padre de familia de hoy es uno de los enemigos que tiene la escuela y el docente. ¿Dónde estuvo ese quiebre? ¿Dónde perdimos esa buena orientación que tenía el sistema educativo de nuestro país? Recientemente yo conversaba con unos maestros ya jubilados que me hablaban cuando llegaron, estamos hablando allá por 1984, a sustituir maestros empíricos. Y que conste que eran maestros empíricos con unas capacidades sobradas, con el nivel de un profesional de hoy en día, muy buenos. Llegaron en ese relevo y esos educadores que formaron jóvenes que hoy ya cumplen más de 35, 40 años, fueron fabulosos y enseñaron mucho, pero ¿dónde está ese quiebre? Porque estamos hablando que esto fue en la transición entre Roberto Suazo Córdoba y José Simón Ascona. Pero ¿en qué momento sienten ustedes como educadores de experiencia que eso se le fue de las manos? Mire, esto es un proceso que ha tardado varios años y ha sido un proceso gradual de irle quitando autoridad al director de la escuela o directora, al maestro después. Ahora los directores, sobre todo en los públicos, los directores de escuelas y colegios, su nivel de autoridad es mínimo. ¿Por qué? Por decirlo así, en un castizo, o sea, están pintados. Sí, están pintados. ¿Y por qué? Porque también hay otro punto. Con esto del internet, ahora al maestro, al director, al centro educativo, lo están jorobando permanentemente con que esté mandando reportes y reportes y reportes y reportes y reportes que nadie revisa. Le voy a contar una anécdota. Durante la pandemia, que se estaba en clases virtuales, que no sé qué, que no sé cuánto, y había que estar enviando evidencias de que tenían clases. Me dice el director de un colegio privado de Juticalpa, mire, profe, me dice,
Yo tengo un aparatito de teléfono, me dice que tiene poca memoria. Solo me caben 300 fotos aquí. Yo tengo que estar mandando diariamente 300 fotos al director distrital. Entonces, y los maestros me tienen que estar enviando a mí durante el día las clases que están dando y toda la cosa. Y yo recopilo las 300 fotos y la mando. Pero las Eso tengo es solo una escuela. una escuela. Y tantas Y que hay. entonces me decía, y todos los días yo tengo que borrar esto porque el siguiente día me vienen otras 300 y las tengo que mandar. Y si el maestro que recibe no revisó a tiempo y se le borraron, pide que se las repitan, Exacto, ya que el ya docente que las envió no las tiene y capaz que le Bueno, dicen pero- día menos. Pero le cuento, entonces le comenté eso a una funcionaria del ministerio, fue en el gobierno pasado, y le comenté eso, ay, mister, me dice, porque ella fue alumna mía en una escuela. Me dice, mire, hay más de 30 millones de fotos en la plataforma del ministerio. ¿Y qué hacen ahí? No las han revisado, están de recuerdo. ¿Y quién las va a revisar? No, 30 millones. es imposible. Imposible. Entonces, era mejor cuando allá en los 70s, 80s, que no teníamos eso y que el trabajo del maestro en el aula era el que valía. Hoy no, hay que estar... A la pizarra y al libro de y la al planificación. libro. Exactamente. Hoy eso ya no. Evidencia, y la evidencia, y la evidencia. Y eso está pasando ahora. ¿Cómo, Claro. cómo se han ido, por ejemplo, si es que se han superado estos procesos post pandemia o estamos igual? Hace unos días atrás que venía la pandemia, que aquí volvía el COVID y que no se podía estar en ningún lugar reunido porque esto era un caos. Se mandaron otra vez al sistema de teletrabajo, de teledocencia, de telestudio. Hay tantos nombres que ahora hasta los confunden. Mire, hasta las universidades han caído en eso, porque yo tengo hijos en la universidad y parte de las clases las llevan así como teledocencia, le llaman, ¿verdad? En la universidad privada donde están. Y yo les pregunto a mis hijos, ¿y ustedes se sienten tranquilos? No nos gusta. Así los tres. No nos gusta, no nos parece que es la mejor forma. Y yo es el reclamo que le he hecho a la universidad, le digo, ¿por qué están con teledocencia cuando no se justifica? Y hay un problema, teledocencia, pero la universidad tiene mala señal interna de internet. Entonces los digo, mire, de nada me sirve, yo les he comprado equipo a ellos, buen equipo para que no tengan problemas. Papi, de nada no sirve. Si en la universidad la el señal servidor o los programas que se utilizan no son los efectivos. El servidor. Bueno, y otros puntos que muchas veces, y esto tiene que ver con inversión. Vamos de programas a programas. Hay muchos programas que tienen su limitante porque son imitación, pero le cuento, no son originales. Le cuento, Chendo, allá en el 2020, en plena pandemia, todo el mundo preocupado ahí en el mes de mayo, junio, preocupado, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y por cuánto tiempo vamos a estar en esto? Entonces, con Conatel tuvimos una reunión virtual, ¿verdad? Porque en ese momento no se podía de otra manera. Entonces empezamos y le propusimos a Conatel, ¿por qué Hondutel no se convierte en el proveedor oficial de Internet para el Estado de Honduras? Para oficinas, para alcaldías, para escuelas y todo. Y un asesor chileno que estaba en Conatel nos demostró que sí era factible. Y es más, en la Ley Fundamental de Educación, de la factura que usted paga de celular y de cable y todo eso, el 1% va para el fondo en telecomunicaciones, para educación. En aquel momento, Julio Raudales se tomó la molestia de investigar y en el 2020 había en el presupuesto nacional 625 millones ya acumulados y presupuestados para invertirlos en tecnología. Al día de hoy eso no se ha dado. Entonces, Hondutel está en la situación que está precisamente porque a los gobiernos no les interesa rescatar a la empresa. Pero hay maneras de rescatarla y que Hondutel fuera el proveedor de Internet a todas las escuelas del país, a todas las universidades, a todos los colegios, a las municipalidades y a todo eso se lo podría hacer. Y tiene el financiamiento. Pero bueno, y aquí hay otro elemento que si se ordenan, también ahora hay conectividad satelital. Exactamente. Los errores o la falta de conectividad resultan mínimos si la tecnología ahora nos permite comunicación desde cualquier rincón del mundo. Y aquí tampoco es que es una jungla.
Sí, pero sí lo es porque usted, Esto tiene aún en Tegucigalpa, usted tiene problemas de señal, y, aún en y Tegucigalpa. tiene que ver esto con política, con celos entre las organizaciones magisteriales que no se llevan bien con No, el ministro, no. incapacidad de los docentes. ¿Cuál es el conflicto entonces? El problema es de gestión, gestión administrativa. No saber gestionar adecuadamente un presupuesto que está aprobado, el gastar el dinero o poner el dinero en cosas no importantes y las que son importantes a eso no se le da importancia. Entonces, ese es el problema. ¿Podría modificarse alguna ley de contratación del Estado? Tal vez eso. Acciones puntuales que les permitan agilidad. Tal vez eso, ¿ah? Pero el punto es, por ejemplo, en la ley fundamental de educación, la ley de Ha contratación sido del Estado, efectiva esa ley fundamental de educación que ahí está, y bueno, es del 2012. 12. Hoy estamos ya 2025, han pasado 13 años y los sistemas han cambiado. Y aquí vamos muy lentos. Deben ver con puntualidad algunas acciones de esa ley y quitarlos. Mire, el problema de este gobierno, y este sí es problema de este gobierno, es que ellos llegaron con la consigna de derogar la ley fundamental de educación. Esa era la consigna al inicio del gobierno. Eso porque el propio ministro Esponda me lo dijo a mí. Me dice, entonces le dije, Daniel le dijo, porque Daniel fue alumno mío en la pedagogía. Daniel le dijo, ya tener los 86 votos en el Congreso para hacerlo, porque esa ley quedó tan amarrada que dice que reforma o derogación solo con las 2/3 partes de los diputados. Entonces, si no la podés derogar, le digo, entonces entrémosle a los reglamentos. ¿Qué entre los reglamentos? Son 22 reglamentos, ahora son 21 porque uno se derogó, pero hay contradicciones entre ellos. Revisemos los reglamentos, eso es lo que debemos hacer para adecuarlo. En la ley fundamental es tan general que le permite hacer usted un montón de cosas. Es una ventaja que tiene porque no es una ley muy reglamentaria. Entonces, con eso usted puede hacerle un montón de cosas. Por ejemplo, con el currículum. El currículum dice la ley que debe ser territorial. ¿Qué quiere decir un currículum territorial? Que cada municipio puede tener un currículo propio, o un departamento, o una región, o un centro educativo puede tener su propio currículo. Pero como la visión aquí es que el papá Estado me tiene que decir a mí a dónde pararme y a dónde sentarme, pues todo mundo tiene que dar lo mismo. Entonces, Bueno, un ejemplo tenemos en traslado de textos que casi que los quieren volver obligatorios, bueno, pero es cuando que deberían darle libertades como efectivamente otros países le han dado para crear incluso sus propias áreas de conocimiento. En el paraíso hay que enseñar de café, sí. Bueno, en Inglaterra hay que enseñar de pero turismo, la ley lo permite eso. pero los tienen amarrados aquí, Pero a no los nivel dejan. central no lo dejan, exactamente, ese es el punto. La otra falencia que tiene nuestro sistema es la falta de textos escolares. ¿Le parece? Ya abordamos esto de los textos escolares porque seguimos con unas dificultades a nivel de kinder y de escuelas tremenda después de la pausa. Seguimos hablando del sistema educativo de nuestro país con muchas deudas. Hace muchos años no se reciben textos escolares. Educación pública, desde luego, porque la privada es dimensionalmente opuesto el sistema de enseñanza y atención que el público. Yo recuerdo, y aquí lo hablábamos en privado con el doctor Carlos Héctor Savillón del libro de Nacho, que era el único que se compraba porque los otros textos en el colegio se los proporcionaban. Que estos eran apoyos de la Alianza para el Progreso, algunos de ellos, ¿y de quién más? La Alianza para el Progreso fue al inicio, pero recuerde usted que ya esos primeros textos de la OEA ROCAP, que se llamaban allá en los fines de los 60, principios de los 70, pues hubo una oposición feroz contra esos libros. Incluso me acuerdo que una vez ahí en el Parque La Merced quemaron un montón de libros, ¿verdad? En ese entonces. ¿Cómo son los tiempos? Ahí venía la chula Sí. en esos textos y que no eran posibles. Ajá, y ahora los celulares y la inteligencia artificial es otra locura. Ahora bien, hubo un gobierno, creo que en el gobierno de Maduro, el ingeniero Ávila Molina, que era el ministro, pues consiguió mucho apoyo de México para poder imprimir los libros de texto.
la serie Mi Honduras, me acuerdo que en ese entonces... fue el último gran aporte el último sector. gran aporte, ¿va? Después ha venido otros, pero no se ha utilizado ese recurso, y ahora con las tablets y con las computadoras, entonces creen que con eso podríamos resolver el problema, pero el problema es, como les repito, la mala señal en muchos lugares, no hay cobertura en otros lugares. El equipo fácilmente se deteriora o se vuelve obsoleto, mientras que el libro impreso está allí, ese no sufre tanto, puede ser utilizado varias veces. Y el otro problema que se dio con los libros de texto, yo recuerdo en algunas escuelas rurales, como al maestro le decía, si este libro es dañado, usted lo paga. Entonces el maestro lo tenía apilado ahí, no se lo entregó. Lo guardó. Lo guardó, porque se le iban. Las computadoras de prensa papeles las han tenido en muchas escuelas. Bueno, hablando de ese punto, en estas pláticas que tenemos con parientes ya con sus años, una docente me comentaba recientemente que ella tiene exceso de pupitres, de mobiliario escolar. Estamos hablando de una escuela, que incluso hay diputados que les han donado, asunto de política y qué bueno, pero donaron sillas y también pupitres para escuelas de dos. Hay otras escuelas con necesidades, pero no, como existe un inventario, ella no puede disponer de ese equipo para trasladarlo a otra escuela que lo requiere, porque si una silla falta, si un escritorio falta, se lo cobran al docente. tiene que responder por él, lo tiene que comprar. Da pena ver, y me lo enseñó, ahora recuerdo que me planteé eso, doctora. Un pupitre podrido, lleno de carcoma, en una escuela. Ella tiene 3 guardados, no los puede tocar. Sí, sí. Y esto es un asunto de ley para resolver son procesos, cómo corregir estos procesos. Son procesos burocráticos que hay que simplificarlos. Simple y llanamente es eso, simplificarlo. Que esa escuela, su director, con el director municipal o distrital, simplemente deben haber procedimientos para descargar y pasárselo al otro. Porque también no se puede dejar a la libre, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo, eso porque no se puede traficar ahora mismo. Y la otra cosa, Chendo, es que también ahí hay corrupción. El otro día estuve en un colegio que me invitaron, un colegio público, y me invitaron. Mire, profe, me dice el director, que fue alumno mío, mire, profe, me dice, yo he comprado, me dice, pupitres que andan en 700, 800 lempiras, de esos de tipo universitario. Pero aquí en la silla. Sí. Pero aquí me dice, me vinieron a donar 5 pupitres y cada uno andaba en 1.700 lempiras, me dice. Es decir, el que el docente compró, lo compró, era la mitad. Al precio real, ¿verdad? Pero el que entregó el Estado... Ese creo que fue de la municipalidad, que le fueron a donar 5 pupitres, ¿no? Y a 1.700. Costaba el doble. Sí, el doble, exactamente. Entonces ahí está la maldita corrupción, ¿verdad? Ahí, como dijo el Pepe Lobo, la maldita corrupción. ¿Y cómo se puede resolver, pero siendo efectivos, todos estos procesos? ¿Con una orden desde el gobierno central o dónde queda aquello de la descentralización? Porque hay asuntos que debería resolverlos el distrital. Bueno, es que también ahí hay otro punto. Ni siquiera el departamental, doctor. Sí, ni siquiera el departamental. Que eso se ha metido con tanto en política. Pero es que hay otro punto, mire. Según el reglamento de las direcciones departamentales, las direcciones municipales y distritales de educación son organismos de asesoría pedagógica y administrativa. Asesoría. Pero ellos, los directores municipales y distritales, se creen con la autoridad. No, son los reyes. De irle a cerrar la escuela a usted porque usted no va a desfilar. Eso es lo que está pasando y eso es ilegal, ¿verdad? Pero ellos se consideran con un poder, incluso el otro día, en su departamento. Bueno, si todos estos ejemplos le voy a contar y a oídos del ministro, estos ejemplos que le estaba trasladando es para que los revise.
Ni siquiera le voy a dar, ya le dije el departamento del Paraíso, le voy a dar el municipio. Es el paraíso. Y si quiere aldea también se la damos para que resuelva. Sí, exacto. Pero entonces aquí es donde viene el problema. En la ley fundamental con la ley fundamental se buscaba descentralizar la administración del sistema educativo, pero no se descentralizó, se desconcentró, que es diferente, ¿verdad? Entonces ahora los directores departamentales son mini ministros en su departamento y ellos deciden y ponen y quitan y todas las cosas. No, y hay historias que cuando les conviene sí atienden al ministro, pero cuando no es un asunto de arreglo allá departamental. Incluso es algo que ojalá lo corrijan. Va a ser difícil, pero demos los primeros pasos. Si quien manda muchas veces no es ni siquiera el departamental, manda el diputado. O manda, ojo a esto, si no manda el diputado, manda el presidente de una organización magisterial. Se han dado casos que desde Tegucigalpa, el presidente de uno de los colegios, y hay uno que tiene más influencia que otro ahora, es el que está dictando las pautas en Santa Bárbara, en El Paraíso, en Olancho, en Ocotepeque, eso es lo que manda. Sí, sí, así desde aquí de Tegucigalpa, ni siquiera el ministro. Y el ministro muchas veces calla y no dice nada porque le tiene temor que el diputado le eche tierra. Sí, exactamente. Eso no es solo de este gobierno, si eso es de todos los gobiernos. Eso es de siempre. Entonces, y la ley fundamental también plantea otras cosas que están en la ley, que se deben cumplir, pero no se ha hecho. Por ejemplo, la ley fundamental manda que es obligatorio enseñar inglés y computación en todas las escuelas, públicas y privadas, ¿verdad? Pero no se cumple. ¿Por qué? Porque no hay suficientes maestros. Y las normales que se abrieron con tanta euforia. Las normales bilingües ya están funcionando, creo que hay 8 ya funcionando en el país. Precisamente ahorita en noviembre hay la primera graduación de las primeras escuelas que se abrieron. Ahora parece que la matrícula se va a ampliar desde 7º grado, ya no solamente de 10º, 11º, 12º, sino que es desde... Eso me comentaron, no me consta, así que no sé. Y ya he visto, usted es un experto en eso, evaluaciones, ¿qué tal estamos? Mire, no, lo que pasa es que estos muchachos, para empezar, ellos no saben inglés, van a aprender inglés para después salir como maestros bilingües. Claro, les enseñan el inglés como segunda lengua, no como lengua materna, que esa es una gran diferencia. Entre aprender inglés como lengua materna y aprenderlo como segunda lengua son dos metodologías diferentes. La escuela bilingüe que lo toma desde párvulo, ahí sí lo enseñan como segunda lengua. No, como lengua materna. Como lengua materna, no como segunda lengua. No como segunda lengua. Entonces, para enseñar un idioma como segunda lengua hay una metodología para ello. Y para aprenderlo como segunda lengua hay una metodología para ello. Pero enseñarlo como lengua materna ya es otra historia. Entonces, esas cosas, en las escuelas bilingües que ha creado el gobierno, este gobierno, se está enseñando el inglés como segunda lengua. Lo están aprendiendo los muchachos para ir a enseñarlo después como segunda lengua. Si es dinámico el proceso pero eso no es problema, porque los europeos le hablan 2, 3, 4 idiomas y lo aprenden así. Y si el proceso es dinámico y con buenos docentes y mostramos el esfuerzo por aprenderlo, lo llegamos a hablar. ¿En qué tiempo? Después de la pausa nos habla de todos estos procesos de la educación pública. Ya volvemos. Seguimos al banquillo con el doctor Carlos Héctor Sabiñón. ¿Cómo está el nivel de inglés? Pues mire, público, de la enseñanza pública. No, es muy limitado porque para empezar no hay maestros, ¿verdad? Son muy pocos los maestros que hay. La misma Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional Autónoma, que son los que tienen la carrera de inglés como segunda lengua, pues la cantidad de graduados que tienen no es suficiente. Las normales, ¿qué tanto van a resolver este problema si hay inversión? Sí hay. Mire, pudiera ser que resultara, como le repito, como hasta este año se va a graduar la primera promoción, pero estos muchachos, hay un problema legal allí, si van a poder incorporarse al mercado laboral, porque la ley fundamental dice que para
ingresar al sistema educativo como docente, usted tiene que tener licenciatura en educación. Y no van a salir como licenciados, tendrían No. que ir por un estudio extra A la universidad. a la pedagógica o a la autónoma, O a la o que autónoma. puedan una privada. No, es que en las privadas no existe la carrera de inglés. No valida ningún título No, de, sí se de valida. la privada. Sí lo valida. Todos los títulos están validados. Todo, de cualquier universidad privada que esté reconocida por educación Sí superior, lo valida. sí lo Pero valida. para inglés tiene que ir a la autónoma. Pero la o carrera la de pedagógica. inglés, la carrera de inglés como tal solo existe en la pedagógica y en la autónoma. Ninguna privada lo tiene como carrera. Entonces, estos muchachos, pero hay una contradicción con el estatuto del docente. El estatuto del docente sí dice que puede ingresar al sistema educativo quien se haya graduado de una normal o de una universidad. Entonces, esa contradicción es la que en el Congreso la deben resolver. ¿Cómo? Homologando estatuto con ley fundamental o estableciendo una excepción o alguna cosa, pero el punto es que ahorita está la contradicción entre la ley fundamental y el estatuto, por ese lado. Dura tarea seguramente para el nuevo ministro de Educación que tendremos a partir del 27 de enero. Pero es que esto, una de las cosas que le decía al ministro de Educación es que allá al inicio del gobierno, que era una de las cosas que debió haber resuelto este Congreso. Esa contradicción entre estas dos leyes, haberla resuelto de alguna manera. Y eso está desde hace más de 3 años, Sí, hace más de antes de 3 arrancar esta administración. Exactamente. Doctor, ¿dónde está la mayor dificultad actualmente? ¿Es a nivel de kinder o parvular, de escuela, o todo el gran conflicto es en la educación media? No. En prebásica, como se le llama hoy a la parvularia, prebásica y media. En prebásica, el gran problema es tanto niños. Según la ley fundamental, todo niño ya a los 5 años debe ingresar al 3er grado de educación prebásica, así se llama hoy, ¿verdad? Ya lo que antes era kinder o preparatoria, hoy se le llama 3er grado de prebásica. Pero volvemos al punto, la cobertura. ¿Cuántos jardines de niños, como se les llamaba antes, hay en el país? Y es que aquí nuevamente vamos al problema de la administración, de la gestión. Yo le decía a Armando Uceda cuando era viceministro, cuando crearon los centros de educación básica, le decía yo a mi amigo Armando Uceda, ¿por qué una escuela pública no se puede convertir en un centro educativo que cubra los 3 niveles, así como sucede con las privadas? No que el Estado se ha triplicado los costos porque edificio para prebásica, edificio para básica y edificio para media, separados, con directores diferentes, con personal docente diferente. Eso encarece los costos. ¿Por qué no poderlos unificar en uno solo? Es una medida. Y la otra cosa es que hay mucha población infantil en zona rural y allí no son muchos los centros de prebásica que hay. Ese es un problema que el próximo gobierno lo debe atacar, cómo hacer con prebásica. Y luego con educación media también la situación es muy, muy difícil porque hay tanto joven que también es otro error que a nivel de población existe. Según la ley fundamental, la obligatoriedad escolar termina en educación media, o sea, en el último año de media. Allí termina la obligatoriedad, pero ellos lo han interpretado que es en 9º grado. Antes era 6º, ahora es 9º. Ya el que sale de 9º grado ya cumplió la obligatoriedad y no, la ley no dice eso. Entonces, ¿qué sucede? Que mucho joven que sale de 9º grado no sigue en educación media. Y allí los números están pero bajísimos, ¿verdad? Así que son los 2 grandes retos que tiene el próximo gobierno. Cómo atender prebásica y cómo atender educación media. Bueno, quiero cerrar esta participación de hoy que hemos hablado de educación con otro elemento que ustedes lo han venido impulsando, las reformas a la ley del Instituto de Previsión del Magisterio, porque también a los que en su momento han sido nuestros mentores, nuestros guías, hay que tratarlos bien y aún sigue hay una nebulosa que parece que difícilmente se va a tener éxito
en un periodo de actividad política por doquier. Mire, Rosendo, yo participé en el INPREMA en la elaboración de este borrador de la ley, pero yo hice ver allí en el seno mis cuestionamientos y mis reticencias. En primer lugar, reformar la ley hay que hacerlo, porque según el convenio de la OIT que crea los sistemas previsionales, estos sistemas hay que estarlos revisando cada 10 años. Esa es la recomendación de la OIT. ¿Por qué? Porque la demografía de la población beneficiaria o participante va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, cuando se creó el INPREMA en 1971, la esperanza de vida de los docentes era 56 años. Hoy, la esperanza de vida en 2025 anda para las mujeres 77 y para los hombres 75. Entonces ha aumentado más en 20 años, ¿verdad?, la esperanza de vida. Consecuentemente, entonces, si la población va a vivir más, quiere decir entonces que su periodo productivo se incrementa. Entonces, en muchos países han subido la edad de jubilación. Por ejemplo, España la subió a 67 años. Francia lo acaba de subir de 62 a 64. En Estados Unidos se está planteando subir de 65 a 70. Nosotros estamos incluso hasta en 58. 58, no, ya no. En el caso del INPREMA es a los 59 la edad de jubilación. El INJUPEN sí, creo que lo tiene a los 63. Pero visto lo de los docentes, aunque que es un tema polémico, deben hacerse las revisiones para prevención a futuro. Para adecuar, para de recursos, porque no se quedan sin plata. Exactamente, ese es el punto. Entonces, si no se hubieran hecho las reformas que se le hicieron al INPREMA en el 2012, el INPREMA en el 2022 ya estaba así, con fecha de que terminaba. Liquidado. Si no se hubieran hecho las reformas que se hicieron, el INPREMA no estaría en la condición que está. Ha mejorado con la gestión actual porque el INPREMA ha invertido sus recursos y está obteniendo una rentabilidad mucho mayor de la que ha tenido históricamente. Históricamente el INPREMA no subía del 10% su rentabilidad, ahorita ya anda en más de 11%, ¿verdad? Y eso es bueno. Pero luego, pero ¿qué es lo que sucede? Que hay mucho maestro, y esto me disculpan y me van a mentar mi mamá, pero ya está en el cielo mi madre, por lo que voy a decir. Ahorita hay mucho maestro que quisiera estar saliendo de la universidad con su título y con el otro lado la carta de retiro. Ya no quieren trabajar. Esa es la verdad. La gente quiere jubilarse lo más temprano posible. Quieren jubilarse de 50 años. Óigame, si yo tengo una esperanza de vida de 77 años, ¿qué voy a hacer en 27 años? ¿Y qué sistema me va a mantener durante tanto tiempo? Si los sistemas están diseñados para que más o menos 10, 15 años. Por eso es que la reforma debe ser sí o sí para evitar riesgos. No, es que no es sí o sí, es que lo que debemos preguntarnos es, con esta reforma, ¿qué garantías tenemos de que el instituto, o sea, el sistema va a prevalecer en el tiempo? Que sobreviva. Que sobreviva. Con la ley actual, el instituto tiene más o menos para el 2035, 2037. Con las reformas hasta el 2043. Pero se logra eso a través de ¿qué? De que los maestros aporten más. Ahorita están aportando el 9,5, tienen que aportar el 10, y los patronos del 15 subamos al 19. Así sí se logra. Pero si de lo contrario no se hace, con la reforma que se quiere hacer, bajar la edad de jubilación, agregarle un par de beneficios más, el instituto más temprano que tarde va a terminar. Entonces, ese es el punto, que los maestros deben hacerse esa pregunta. A mí me interesa que el sistema prevalezca en el tiempo, porque yo, por ejemplo, yo estoy confiado en que yo tengo asegurada mi vejez porque 43 años cotizando. Es decir, estamos con un proceso de pan para hoy y hambre para mañana, tal cual están
proponiendo. Exacto. Bueno, seguramente tendremos tiempo, doctor, de seguir hablando de estos temas educativos. Siempre es un gusto. Gracias. Un placer, mucho gusto. Don Carlos Héctor Savillón con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.